Hola. Bueno, empezamos entonces. Este es un paciente de 13 años que lo trae su abuela, consulta porque empezó con movimientos anormales en el cuerpo derecho. O sea, la abuela lo que nos dice es que tuvo esos movimientos. ¿Qué quieren saber? ¿Qué le preguntarían? ¿Se escuchan? Sí, sí, pueden habilitarse el micrófono directamente, chicos, ¿eh? Hola, Ara. Sí. ¿Desde cuándo tiene esos movimientos? Y más o menos empezaron hace un mes y medio. ¿Es un nene sano? Sí, la abuela refiere que sí. Hola, ¿cómo son esos movimientos anormales? ¿A qué se refiere? La abuela dice que mueve por momentos, tiene movimientos en la pierna derecha. Ahora, ¿y eso es constante o es un día cada tanto? ¿Cómo es? No es constante, se da en ocasiones nada más. ¿Cuándo se da? En cualquier momento, dice. En cualquier momento. No lo relaciona con nada en particular. ¿Solo la pierna o porque dice mi cuerpo? ¿También alguna parte de la cara, el brazo, algo? A veces en la pierna y a veces tiene los movimientos en el brazo, como que se sacuden, dice la abuela. ¿Y eso fue aumentando en ese tiempo? O sea, empezó hace un mes y la primera consulta es esta. No, esta no es la primera consulta y sí, fue aumentando con el correr de los días. El nene, mientras le pasa lo de los movimientos, ¿está consciente? Sí, la abuela dice que sí. Bien. O sea, la abuela le pregunta cosas y él le responde. Hará. ¿Y ¿Sí? si le toca la pierna, la deja de mover o sigue moviéndose? No, la sigue moviendo. ¿El nene dice que no lo puede controlar? Claro, él dice que se le mueve la pierna y se empieza a mover. En ocasiones se ha caído, porque a veces está parado y empieza con los movimientos y se cae. ¿Y en la cara cómo es el movimiento? Que dijiste que a veces tenía en la cara. Y no, dice como que el labio de ese lado como que se hace como una lateralización muy pequeñita. Solo la boca. Solo en la boca. Según lo que refiere la abuela hasta ahora, solo en la boca. Ahora, ¿y siente algún hormigueo o algo o es solo el movimiento? Sí, a veces siente hormigueo. ¿Y él cuando se da cuenta cuando le va a pasar o le pasa así como de repente no se da cuenta? Que a veces empieza a sentir como los hormigueos, sobre todo en la pierna, que es lo que más le pasa más seguido, y después empieza como a moverse. En general él le avisa a la abuela, le dice, siento que me va a agarrar de vuelta. Ahora, ¿y esos movimientos le dificultan las actividades de la vida diaria, digamos, comer, caminar y eso? En el momento en el que había empezado todo, que le daba por momentos y después no los tenía, no. Pero con el correr del tiempo, ahora sí se le dificulta un poco, porque es cada vez más seguido. ¿Cuánto tiempo duran más o menos? Él siente que ahora le quedó la pierna y el brazo como débil, se dice. ¿Cuánto tiempo duraban estos movimientos así? A veces segundos, a veces 1 o 2 minutos y paraban solo. Un mes atrás, ¿el nene había tenido algún traumatismo? ¿Le había pasado algo? ¿Había estado enfermo por algún motivo? Nada. Que la abuela recuerde o que él recuerde, no. Dice que es un chico muy inquieto,
pero no recuerda haberse golpeado. Ahora, describinos un poquito cómo son esos movimientos. ¿Son en sacudidas? ¿Son rítmicos? ¿Una frecuencia alta o más coreográficos? ¿De qué manera los puedes describir? No, son como unas sacudidas, sí, son rítmicos y duran segundos y a veces un minuto y paran solos. Y cuando el movimiento cesa, queda sin fuerza. Ara, perdóname, no tenés un video, ¿no? No los conseguí, los borré todos. Porque es muy visual esto, ¿no? Depende cómo sean esos movimientos, uno se puede pensar en una etiología o en otra. Sí. Bueno, pero ¿y cómo los imaginamos? No hay pérdida de conciencia, Ara, solo debilidad. No hay pérdida de... No hay pérdida de conciencia. El chico Bueno. el paciente está conectado, responde, reconoce a la abuela y quien está a su alrededor y reconoce el momento, o sea, dónde está el situado, reconoce su entorno. Ara, y cuando habla igual que dice la abuela. En el momento, Sí, digamos, en este tiempo, ¿cambió algo que le llame la atención en cuanto al habla? sí, en general, ahora que por esta consulta lo nota, como que habla más lento, tarda más en responde, pero está como más bradilálico. Ahora, ¿va al colegio el nené? Sí, va al colegio. ¿En el colegio refirieron algo en este último mes? ¿Algún cambio de conducta o algo? Bueno, en realidad en este último mes que empezó con las funciones, digo, que empezó con los movimientos, no está yendo al colegio por la pandemia, o sea, no es que va al colegio así físicamente. Ah. ¿Algo más que quieran saber? ¿O en qué están pensando? Cuando dormía también le pasaba. Sí. La abuela dice que sí. Ahora con todo esto que le estaba pasando, ella lo llevó a dormir con ella, y se los veía también cuando dormía. Ahora, ¿es la primera vez que le pasa que mueve alguna parte del cuerpo así? Empezó hace un mes, pero sí, o sea, hasta antes de hace un mes Claro, nunca le sí. había pasado. Bien. Ahora vos dijiste que previamente que es sano, que no tuvo nada por lo menos en el último tiempo. ¿No recuerda alguna tipo dolor de garganta hace mucho o algo así? No, ¿Alguna de eso angina? no. 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 Ani, ¿ahí qué te estás imaginando que podría ser una posibilidad, Ana? Sean como movimientos coreicos y que estén relacionados por ahí en alguna angina, digamos, o por el estreptococo. Bien, La Corea entonces, de Nombre Siemens. propio. claro, Corea de Claro, Siemens. pero ahí sería una hemicorea, ¿viste? claro, sí. Los Esto poquitos pacientes que hemos tenido, un pero solo en mi bueno, cuerpo es medio raro. bueno, pero existe, uno lo busca, existe, o sea, esa era una posibilidad, pero son movimientos muy particulares, por eso es un diagnóstico muy visual. Yo la escucho a Ara y en un momento uno piensa esto, pero no parece en primera instancia. Los movimientos que describe no parecen los de una Corea o los de una hemicorea, ¿no? Que son movimientos más amplios y demás. Pero eso era una posibilidad, ¿no? Cuando te dicen que
movimientos anormales en un hemicuerpo, bueno, una hemicorea. La descripción en primera instancia no parece. ¿Alguna otra posibilidad? Si no es una hemicorea, o por ahí sí lo es, pero digamos, ¿por qué una persona le puede estar pasando esto, no? ¿Qué otra cosa pueden ser? Ahora, ¿este nene dónde vivía? O sea, vivía en la ciudad, vivía en el campo, Vivía en la ciudad. y se alimentaba con productos envasados siempre o, no sé, tenía consumo de algún producto de campo no envasado. No, no, era el consumo envasado. No estaba con nada de campo ni relacionado a eso. O sea, no tenía consumo de nada. Y los familiares nunca tuvieron síntomas, digamos así, neurológicos parecidos a este nene. No. Al menos no referían. La abuela decía que no. Ahora, ¿vos nos podés hacer, aunque sea con el brazo, cómo era que hacía este chico? Sí, ¿Te a ver, acordás? voy a poner el video así me veo. Era más de la pierna en realidad, pero lo Sí. hacía con la pierna y con el brazo. Hacía como... A ver. Ajá. Bien. Ahora, ¿hay algún antecedente en la familia de importancia? Me anda medio mal internet y por ahí ya lo dijeron, pero por las dudas pregunto. En la familia, no. ¿Y era algún antecedente? ¿Era un nene sano? Me habías dicho que sí, pero te vuelvo a preguntar por Sí, las dudas. bueno, en realidad eh, era un chico que No por era ahí tan tenía sano. algunas dificultades en la escuela, era un poco más lento que los compañeros, decía la abuela. La abuela lo, lo relacionaba con que por ahí ella vivía con ella, con la abuela, y ella lo relacionaba porque por ahí era muy mimado, ella lo mimaba mucho, pero tenía como algunos problemas de aprendizaje, era un poco más lento, le costaba un poco más, decía ella. Y cuando era Ahora, más eso chico, desde siempre, perdón, eso desde sí, siempre, sí, no es que en algún momento particular, no, desde no, que... desde Ah, siempre. y nació de término, Nació de todo eso. término. Ujú. La abuela dice que estuvo internado unos días, pero ella no se acuerda por qué, porque cuando era chico vivía con la mamá, el nene. Entonces, por ahí esas cosas dice que no, ella no sabe. Y está viviendo con ella hace unos 6 años, más o menos. 6, 7 años. Bel, ¿te animás a hacer un pequeño resumen para los chicos que se conectaron un poquito más tarde de los datos importantes? O cualquiera que esté conectado desde temprano. Hola, ¿a mí me dijiste, Caro? Sí, sí. Ah, no te escuché, perdón. Bueno, a ver, resumo. Es un paciente masculino de 13 años, si no me equivoco, que Sí. consulta por estos movimientos anormales en el hemicuerpo derecho, más que nada de la pierna, que después también se pasaron a la cara y al no sé si al brazo también, no me acuerdo de eso, Ujú. que comenzaron hace un mes aproximadamente, dice la abuela. Por lo que nos contaba Ara recién, según refiere la abuela, es un nene sano, que siempre le costó un poco más en cuanto al aprendizaje en el colegio. Estos movimientos los hace tanto estando despierto como durmiendo, y siempre el nene está consciente, está despierto en el momento que los hace, y hasta refiere que como que lo siente, que le avisa a la abuela que va a hacer los movimientos. No sé qué más, Ara. Perfecto, re buen resumen. Creo que nada más, Y que más o también menos. persisten durante el sueño, ¿verdad? Eso, sí, también.
Ujú. No refirió a haber tenido Ay, con- ninguna, no sé, enfermedad previa o los meses previos, como que eso nada, un catarro, faringitis, nada de eso, así que bueno, como que también se había descartado un poquito la Corea de Sydenham o algo que había dicho Anita por ahí, como que los movimientos tampoco cierran para eso, pero bueno, nada, listo, cierro. Perfecto, perfecto. Y pareciera que él puede anticipar en qué momento les va a agarrar, ¿no? Porque siente como parestesias. Y una Nada pregunta, más, creo, ¿no? ¿en este mes nota una progresión de que cada vez son episodios más largos, más frecuentes, o asumes que están, pero no hay cambios? No, sí. Aumentó la frecuencia, aumentó la intensidad. Y al principio cuando empezó era solamente la pierna y ahora, bueno, hace 15 días se agregó el brazo y esto de la boca, que por ahí al principio no lo tenía, de la lateralización de la comisura de ese lado. Kevin, ¿se te ocurre algo ahí? No puntualmente, pero claramente tenemos que ver como la historia natural si es una enfermedad rápidamente que se instala y evoluciona progresivamente, o otra que por ahí está más solapada, que evoluciona lento, por ahí hasta venía de antes y no lo habían notado. Pero todavía no tengo nada. O sea, por supuesto, estamos hablando de una focalidad que no me queda claro, pero me cuesta descartar que sea algo convulsivo, con focalidad en mi cuerpo. Y habría que ver. Ahí ya me parece, por más que tenemos que hacer examen físico y todo, una neuroimagen amerita y ver qué está pasando. Tal Bueno, cual, una bien, tomografía. Kevin, perfecto. Escúchame, vos ya estás hablando de focalidad neurológica progresiva. Hoy se había charlado sobre la FR y la hemicorea, que era una posibilidad, pero los movimientos parecían ser de otras características. Vos ahora estás pensando en otra cosa. ¿eh? Eh, Uno está acostumbrado a que por ahí pierdan la conciencia y demás, pero no siempre es así. Así que vos estás ubicando en un foco en el cerebro y estás pensando en hacer una neuroimagen. Bueno, E incluso pensaba si es tan frecuente, una polisomno con un electroencefalograma podría permitir ver en esos momentos cómo cambia la actividad. claro. Si no hay disponibilidad de neuroimagen o en paralelo a la misma. Sí, la polisomno es como un electro, pero mucho más prolongado y podés obtener bastantes más datos. Y precisamente la mayoría de los cuadros convulsivos se dan en el sueño, se exacerban en el sueño y demás. Por lo tanto, cuando duerme, uno puede obtener más datos, ¿no? Igual que la fotoestimulación. Eh, Bien, entonces ya estás planteando una neuroimagen y un estudio neurofisiológico, un electro, una polisomno. Perfecto. ¿Antecedentes familiares de epilepsia en la familia, Ara? En la familia, no refiero, que haya tenido. Le preguntamos Ahora, y dijo que no, que ella ahora sepa. seguí un cachito, seguí un cachito. Bien. Bueno, voy a pensar un poquito de teoría como para hablar de diagnósticos diferenciales. Como bien dijo el Peri, como dijo también Kevin, que estamos acostumbrados a hablar de crisis epilépticas siempre con pérdida de la conciencia, y tenemos que tener en cuenta que hay crisis en las cuales no hay pérdida de la conciencia. Entonces, puse como para describir las crisis epilépticas de la nueva clasificación, que son la aparición transitoria de signos o síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro, que pueden predominar los síntomas motores, que por ahí es lo que nosotros más estamos acostumbrados, o pueden no predominar los síntomas motores, sino por ahí síntomas más autonómicos o cognitivos o automatismos. Y después la definición de crisis sintomáticas agudas, que son eventos que aparecen en el curso de un proceso agudo, en una forma de manifestación distinta a la epilepsia, como por ahí algunas infecciones del sistema nervioso central o algún traumatismo que lesione el parénquima y que genere que se produzcan las crisis.
Puse la clasificación, la última clasificación de las crisis que pueden ser de inicio focal, generalizado y desconocido, que por ahí para, obviamente, usarlo o ordenarnos más nosotros cuando por ahí nos llegan y no sabemos para dónde disparar. Recordar que las de inicio focal pueden tener la conciencia preservada, los dos inicios que pueden ser motor y no motor, los síntomas asociados, y que puede tener proyección, ser por ahí focal y puede ser bilateral, o sea, es bilateral y puede agarrar los dos de mi cuerpo o distintos grupos musculares. Y el inicio generalizado es aquella en la cual desde un principio se activan los dos hemisferios cerebrales, lo mismo, pueden ser motoras y no motoras. Y después la de inicio desconocido es cuando nosotros no podemos definir bien, porque o no lo vemos, o el familiar por ahí en el momento no sabe cómo describírnoslo, no sabemos si inicio focal o generalizado, que es motor o no motor. Bueno, después puse los antecedentes. Perdóname, Ara, un cachito Sí. acá porque para orientarme yo. Entonces esta parecía focal con conciencia preservada y yo cuando te vi el movimiento no me queda claro si es mioclónica o tónica o tónico-clónica, ¿dónde estaría? Era más mioclónica. Mioclónica. Por ahí no me sale a mí el movimiento, no, pero claro, era mioclónica es más cortito incluso. Era cortita, no me salió claro, el movimiento, pero era cortita. Yo me imagino algo mioclónico progresivo, pero bueno, dale, perdóname, dale. No, sí, está bien. Bueno, puse los antecedentes personales de él. Fue de término, nació por parto, que era lo que recordaba la abuela. Estuvo internado en la NEO, pero no se acuerda por qué. La abuela decía que cuando era bebé se sentó más tarde, se paró más tarde, siempre iba, la mamá le decía, que la pediatra le decía que iba un poco más lento que los otros niños. Y recién aprendió a caminar casi llegando a los 2 años, dice la abuela, refiere la abuela. En la escuela siempre tuvo problemas de aprendizaje, siempre le costó más que a los compañeros, repitió 3er grado, y lo que refiere que sí había tenido eran infecciones oculares a repetición, que le había quedado una lesión en la córnea del ojo izquierdo. Eso como antecedentes personales de él. Otra cosa que no les dije es que, obviamente cuando ya llega al hospital, había tenido varias consultas y había consultado en otros lados, ¿no? Así que nada, puse todas las 3 consultas previas. No sé si quieren preguntar algo, si avanzo. No, ahora avanzá si querés, pero bueno, ya vemos que no es un chico normal. No sabemos, después no sé si nos puede decir algo del papá o la mamá, pero está el cuidado de la abuela, qué habrá pasado ahí, ¿no? No, tiene un contexto social complicado. La mamá tiene varios hijos con distintas personas. Los primeros años es la abuela paterna la que de quien está el cuidado. Pero pensemos en los eso, años vivió con la mamá. ¿Cómo? Que pensemos quizás en un embarazo no demasiado controlado ni cuidado, y bueno, un chico que no es que es normal. Así es. Bueno. Y Avanza, bueno, el papá casi no está presente. Viene, sí, porque la abuela es la abuela paterna, viene, lo visita, pero no está muy presente en la vida del chico. Bueno, después puse las internaciones previas y las consultas que había tenido. Como dijimos, esto había empezado hacía un mes más o menos. Ni bien empezaron los movimientos, la abuela consultó en el hospital de donde son ellos, y en ese momento los movimientos eran muy leves y lo que más refería era el nene hormigueo en la mano y en la pierna derecha, así que se lo había interpretado como parestesia en el cuerpo derecho, y como tiene este contexto social complicado, cuando habían hecho, en realidad esto es lo que la abuela nos cuenta, que es lo que le habían dicho, ¿no? Trajo igual el resumen, y en el resumen decía esto, que lo interpretaron como un síndrome conversivo, porque tenía la conciencia preservada en todo momento, y le evaluó salud mental y le dieron el alta. Como persistía con la sintomatología, y en varias oportunidades había tenido, aparte de la hemiparesia, pérdida del control de esfínteres, consulta nuevamente,
esto que dijimos de que tenía los movimientos y después quedaba con la fuerza disminuida, ¿no? De todo el cuerpo derecho. Consulta nuevamente en el hospital donde había consultado en un principio, y ahí le sugieren la evaluación por neurología. No le hacen el electroencefalograma en el hospital, sino que sugieren que lo evalúe en neurología y le dan el alta. Y la abuela, por sus propios medios, consigue una consulta con un neurólogo, el cual le realiza un electroencefalograma, que tenía que retirar el informe todavía no lo tenía, y él le había dicho que igual era patológico, no era normal, y el neurólogo le indicó ácido valproico y lamotrigina, y le dijo que era un neurólogo de adultos, y le sugirió que consulte con un neurólogo pediátrico. Así que nada, el paciente persistió con estos signos y estos síntomas. Presentó en uno de los días crisis focales en el hemisferio derecho, con desconexión. En un momento tuvo una desconexión. O sea, no, la abuela en realidad no te dice que estaba como perdido, sino que le costaba expresarse. Con la hemiparesia derecha, y continuaba con la pérdida de control de esfínteres. Esta pérdida del control de esfínteres se daba en el momento en el que tenía estos movimientos, en el que presentaba estos movimientos. Así que se internó en nuestro hospital, la tercera internación fue en nuestro hospital. Ahí se le hizo un electroencefalograma, que se informó como patológico, que después igual está el informe, lo puse en el informe más adelante. Neurología lo interpretó como una epilepsia focal en estudio, indicó ácido valproico y le dio el alta, para que después se siga por consultorio. Bueno, puse un cuadrito, por ahí a nosotros también nos generaba muchas dudas en un principio. Obviamente todo esto que les dije de los movimientos estando dormido y todo eso, fuimos reinterrogando cada vez más profundo, que es lo que deberíamos hacer desde el principio, para discernir bien si lo relacionábamos con algo más psicológico, con algo más psiquiátrico, o confirmábamos las crisis epilépticas o no que nos generaban dudas. Como para tener en cuenta que las crisis epilépticas se pueden dar en cualquier edad, y las crisis psicógenas no siempre, pero en general están asociados a la edad de la adolescencia, están asociados a un desencadenante o una carga emocional, que después nosotros en la internación lo que veíamos era que cuando aparecían los padres, se exacerbaban los movimientos o aparecían los movimientos. Siempre estaba con la abuela, pero por ahí los padres lo visitaban. La duración generalmente es más gradual, es prolongada. Los movimientos son más intermitentes, generalmente tienen los ojos cerrados, no hacen fuerza para que no los abramos. Evitan los golpes o las caídas, lo que uno hace del movimiento del brazo para evitar, para golpear, y el paciente generalmente cuando tiene una crisis psicógena evita lastimarse o evita golpearse. Nada, pues lo puse como para pensarlo siempre, tratar de ver cada punto, a ver a dónde nos orientamos. Generalmente en las crisis psicógenas no tienen pérdida del control de esfínteres, y en las crisis epilépticas, no siempre, pero a veces nos puede llegar a tener. Sí. No, ahora que, viste, a veces es muy claro el asunto de las crisis psicógenas, y hasta es muy bizarro todo, ¿no? Pero a veces es muy difícil diferenciarla, y hasta clínicos o neurólogos incluso pueden llegar a tener dudas. Ahí hay un estudio que se llama video EG, video electroencefalograma, ¿no? En donde se filma al paciente con sus movimientos, pero paralelamente le están registrando el electroencefalograma. Entonces, si hay movimientos, pero no hay descargas en el electro, ahí uno se puede orientar mejor en estos chicos que generan mucha duda. Video EG se llama. Sí. Sí, igual más adelante lo íbamos a decir, nosotros se intentó hacer el videoelectroencefalograma y no se pudo, lastimosamente, el tiempo que estuvo internado con nosotros. Pero sí, la idea era, porque al neuro le daba también bastante duda, y la idea era hacer el videoelectroencefalograma.
Bueno, después puse, que igual ya lo estuvimos hablando y todos lo saben, siempre que nos llega estos pacientes, hacer una anamnesis bien completa, preguntar dónde se encontraba, qué se encontraba haciendo, si hay algún desencadenante que lo genere o no, cuánto tiempo duró, si estaba asociado con otros signos o síntomas, si tenía pérdida del control de esfínteres, si estaba o no asociado a cianosis, si había tenido pródromos o previos, si los síntomas eran motores o por ahí eran más cognitivos o de otro tipo, y si el paciente obviamente tiene enfermedades de base, si está asociado a fiebre o no, si aparece fiebre en contexto, si toma alguna medicación, o si hay posibilidad de que haya tomado alguna medicación o algún fármaco ¿no? accidental o incidental. Por ahí esto es más agudo en realidad de lo que es nuestro paciente, pero bueno, como para hacer bien siempre la anamnesis completa. Bueno, voy al físico. ¿Puedo preguntar algo ahora? Estaba pensando, volviendo un poco a lo que el Perú reforzaba de la madre, que es algo para tener en cuenta. Me cuesta creer esto como un cuadro aislado, me parece más un nene que tiene una noxa del nacimiento hasta ahora y que ahora se manifestó con lo que venía siendo un déficit intelectual y ahora son convulsiones. ¿Tenemos forma de saber las serologías maternas? ¿Realmente qué pasó en ese embarazo o no hay forma? No, hablamos nosotros con la mamá las veces que vino, le pedimos que nos traigan, ella siempre refería que los estudios los tenía todos en la casa y la verdad que nunca los trajo. No trajo libreta y no trajo ningún estudio del embarazo, así que no lo pudimos corroborar. Pero sí, obviamente es importante porque tiene antecedentes. Bueno, en el examen físico, al ingreso, entró con una frecuencia cardíaca de 78, una respiratoria de 16, saturada 99 del ambiente, temperatura 36, pesaba 50 kilos y la talla era de 165. Estaba en regular estado general, vigil, reactivo, estable hemodinámicamente, estaba bradipsíquico y bradilálico, conectado y orientado, pero estaba como... Boca y fauces, puse nada más lo positivo. Mal estado dentario, en los ojos tenía hemorragia subconjuntival en el ojo derecho y tenía una leucocoria en el ojo izquierdo, que era por este antecedente de infecciones oculares que refería la obra. Osteoarticular y muscular, presentaba dificultad para deambular, motilidad activa dificultosa, motilidad pasiva conservada en 4 miembros. Estaba despierto, letárgico, con las pupilas isocóricas y reactivas, seguía con la mirada, respondía a estímulos, el tono estaba conservado, la fuerza estaba disminuida y había una debilidad distal en mi cuerpo derecho con hemiparesia derecha. Los reflejos estaban vivos, todo del lado derecho, y del izquierdo estaba conservado. El tono, la fuerza y del lado derecho sí estaba todo con una alteración de la marcha por esta hemiparesia. Bueno. Y sobre estos hallazgos, perdón, la abuela dice que, o sea, ahora como estamos viendo, ¿la abuela se da cuenta que tiene todo esto o lo nota como que es lo normal de nene? ¿No lo manifiesta? No, la abuela se da cuenta, dice que esto no lo tenía, que es mucho más marcado desde que empezó con estas crisis. Bien, incluso intercrisis, como que persiste con esas dificultades de mi cuerpo. Sí. Bien. La abuela refiere que sí. Que cada vez es mucho más marcado. Y obviamente le dificulta, ahora en este momento que está marcado, le dificulta la marcha por esta debilidad que presenta el paciente. Y lo nota como más dormido, más somnoliento, no es su nieto de siempre. Claro, ahora se está deteriorando, ¿no? Está deteriorado. Se va deteriorando. No solo desde lo motor, sino desde lo psíquico, desde lo neurológico, digamos. Sí. Bueno, el paciente en esta oportunidad había sido derivado del hospital, creo que estuvo internado con nosotros, se fue de alta con el ácido valproico y en la casa había presentado de vuelta
los episodios de todo mi cuerpo derecho y en esta oportunidad había afectado la pierna izquierda. Así que había consultado en el hospital de donde ellos son y de ahí lo interpretaron como una crisis epiléptica y iniciaron protocolo de estatus. Y ahí lo hicieron protocolo de Lora a Lora y lo cargaron con la medicación que estaba recibiendo y ahí lo derivan con nosotros. ¿En algún momento con toda la medicación que recibió, tanto cuando le dieron el valpreco por primera vez o cuando hicieron el protocolo de convulsión, modificó algo? No, seguía siempre igual los movimientos. Seguía siempre igual, sí. Después de que lo cargaron, que hicieron el protocolo y lo cargaron, ahí se dieron. Los movimientos son intermitentes, no están en todo el largo del día. Cuando los tiene era esto de que duraban unos minutos y en esta oportunidad, como duraron más, ella consulta y ahí fue que iniciaron el protocolo y se dieron y ahí lo derivan. Fiebre, Ara, Pero no. tiene toda esta repercusión. ¿Cómo? Fiebre, no tuvo en ningún momento. No. No. La abuela niega totalmente la fiebre, lo preguntó en Bien. varias oportunidades y lo niega. Ahora, perdón, yo me quedé con un dato que nombraste hace poquito, Sí. que hablabas de una leucocoria. Ujú. Me quedó la impresión de que antes habías dicho por infecciones repetitivas, como que tenía la córnea cicatrizal, eso es lo que yo me imaginé. Leucocoria es la pupila blanca, ¿eso era de Sí. nacimiento? ¿Lo pudieron llegar a No. constatar? No, la abuela decía que le había quedado, nunca en realidad pudimos saber qué es lo que había sido la infección. Nosotros supusimos que obviamente fue mucho más profunda que solo corneal y que solo infecciones oculares, pero nunca pudimos tener un diagnóstico de qué es lo que había pasado y oftalmo nunca lo pudo evaluar porque el estado del paciente en ese momento no estaba para eso. Lo pusimos en segundo lugar, pero sí, nunca supimos en realidad qué es lo que tenía, pero sí tenía la leucocoria también. Bien. Ahora, ¿se hizo en algún momento una neuroimagen? Sí. Sí, después les muestro. Pero sí, Sí, está bien. Dale, gracias. Yo, por lo que dice Caro, y acordándome un poquito, hay algunas TORCH que cursan con corioretinitis y demás lesiones oftálmicas, que podría ser, por ahí uniendo un poco lo que mencionaba antes, lo que le estamos viendo el día de hoy. Sí. Sí, yo no sé, Kevin, si no es la córnea lastimada, ¿entendés? Si no es algo más anterior, pero bueno, no lo sé. Yo me lo imaginaba como una córnea que había sufrido o un traumatismo o una infección y quedó lesionada y por lo tanto blanco, pero no me imaginé algo posterior. Pero bueno, no lo sé. También, como retrospectivamente, se le puede pedir, en otra circunstancia, ¿no? Se le puede pedir a la abuela o a la madre, al familiar que tenga, que te muestre una foto de cuando era chiquito con flash y ver si esa leucocoria se reflejaba anteriormente, como retrospectiva, ¿no? Sí, no se nos ocurrió, pero sí. Seguí, Ara, sí. Bueno, nada, puse las curvas como para saber, era un nene que no parecía que tuviera nutrición ni nada de eso, los puse nada más para que sepamos la talla y el peso, que estaba dentro de del rango normal para la edad. Y después, esto eran todos los datos que teníamos al momento del ingreso, y con eso, nada, ya sabemos igual qué interpretación o qué les parece cómo lo podemos interpretar y qué le podemos pedir para ayudarnos con el diagnóstico. ¿Qué les parece si alguno quiere interpretar?
o si necesitan más datos, por ahí no dice algo. Bueno, yo te ayudo a retomarlo un poco. Eh, nada, creo que todos estuvimos pensando en una masa ocupante como en primera instancia como lo más grave a descartar primero, ¿no? Que podría ser como de origen neoplásico o no, se me ocurre a mí. Neoplásico obviamente que sería lo más preocupante para todos nosotros. Y como no neoplásico e infeccioso se me ocurre por ahí un absceso, o se me ocurre un tuberculoma, por ejemplo, que está como medio de moda la tuberculosis. O una neurocisticercosis, por eso yo había preguntado un poco la epidemiología de dónde vive el chico. Eh, Nada, como otra etiología, una vasculopatía, una malformación o una vasculitis. Eh, y creo que hasta ahí llego. Bien. Bien, Vicky, ahí ya hay un enfoque. ¿A alguno se le ocurre alguna otra cosa agregando a lo de Vicky? Sobre tóxicos no interrogamos nada. Estamos todos de acuerdo que son crisis convulsivas, ¿no? ¿O alguien piensa algo distinto? No, Fede, a ver, contesto yo. Parecen crisis convulsivas, por ahí no sé si ahora en algún momento hay que ver la evolución, ¿no? Si no hay alguna duda de que sea alguna crisis de tipo psicógena y demás, y después algo nos adelantó, los neurólogos en un momento plantearon un video G, yo creo que quizás surgió en algún momento que han dudado de si verdaderamente eran crisis convulsivas o no. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo que sí habían planteado era la neuroimagen, por supuesto la consulta con el neurólogo y el estudio electroencefalográfico. Yo quizás discrepo un poco de lo que decía Vicky y pensaría en algo como más, sí, una masa ocupante y demás, pero ya con la afectación de lo cognitivo, quizás en algo más generalizado. No sé, una enfermedad desmielinizante o alguna otra enfermedad diferente como para descartar. O sea, pues ya va afectando más allá de que tiene las convulsiones, que son focales y demás, ya se empieza a afectar lo cognitivo, el niño está desconectado y demás. No sé, pensando también en alguna enfermedad neurometabólica, raro en la edad de 13 años, pero bueno, también pensaría un poco más por ese lado. Bueno, dale, Fede, perfecto, ahí ya se van ampliando las cosas, ¿no? Ahora todos coincidimos que mucho de esto necesitamos, a ver, sabiendo los límites de uno, ¿no? La consulta con el especialista y la imagen. Vamos a avanzar con eso, a ver si tenemos algo. Bueno, un poco la interpretación, estuvo muy bueno todo lo que dijo Vicky, no se plasmó en la interpretación que se hizo, pero bueno, igual vamos a ir hablándolo. Se lo interpretó como un paciente masculino de 13 años con diagnóstico de epilepsia focal en estudio, que ingresa por presentar crisis focal con proyección bilateral, a descartar etiología, dosis de la anticonvulsivante terapéutica, progresión de la enfermedad de base y síndrome conversivo. Y en otros se agregó riesgo social y úlcera córnea. Por ahí haciendo una como una crítica constructiva, sí nos faltó agregar, descartar lo de la neuroimagen, que obviamente se pidió, para ver si había una masa ocupante o si había alguna alteración. No les dije detalle, que no lo puse, tenía una tomografía informada de esa primera internación, que era normal, entonces me pasó a decir, o sea, era normal, no se observaba ninguna masa ocupante, ¿no?
pero sí, siempre lo primero que vamos a descartar o lo que más nos asusta es lo de la masa ocupante. Por eso por ahí no se plasmó. Sí, ahora eso para descartarlo urgente, ¿no? Una hemorragia, lo que sea, o un tumor que no, y honestamente no me parece en primera instancia. Pero este es un chico para una resonancia más que para una tomografía, ¿no? Exacto. Así que ya el neurólogo que lo había visto se le había pedido la resonancia. En ese momento nosotros estábamos sin tomógrafo y el resonador era en la época en la que no se podía hacer resonancia de encéfalo, así que la abuela lo había hecho por sus propios medios, ¿no? Pero trajo el CV. Así que bueno, como ya habían dicho ustedes, le íbamos a solicitar la resonancia y la evaluación por el especialista, y los estudios, no sé si le quieren pedir algún laboratorio de sangre, qué les parece, o no. ¿Digo? Sí, Ara, sí, métele. Bueno, o sea, lo que se había puesto cuando ingresó, lo que se había solicitado era un laboratorio completo, hemograma, glucemia, ácido base, función renal y hepática, el dosaje de ácido valproico porque estaba medicado con eso, hacer un electroencefalograma nuevo, informar la resonancia, que la abuela trajo el CV, pero no teníamos informe, así había que llevarlo a informar, y las interconsultas con los respectivos especialistas, ¿no? En primera instancia neuro, salud mental, por este tema, por esto que generaba duda, servicio social o oftalmo por sus antecedentes en última instancia, ¿no? No era lo que nos apuraba, pero se lo puso porque eventualmente por ahí le iba a dar más. Después, como parte teórica, puse los estudios que por ahí se solicitan en las crisis epilépticas. No es que hay un laboratorio de convulsión, como decimos, es obviamente según la clínica de cada paciente. Siempre una glucemia cuando el paciente ingresa con la crisis en el momento. Acá obviamente ingresó post-crisis, pues ya derivado, pero cuando nos ingresan con las crisis siempre tratar de pedir de hacer una glucemia capilar en el momento para quedarnos tranquilos con eso. Hemograma, electrolitos, obviamente depende del contexto del paciente. Si son pacientes, por ejemplo, una diabetes insípida, sí o sí le pedimos un electrolito para ver cómo está el sodio, gasometría, niveles de los anticominciales, si están medicados, si están en tratamiento, y tóxicos en orina en caso de sospecha de tóxicos, ¿no? Siempre hay que descartar, como dijo Caro, en anamnesis bien preguntar. En este caso no parecía, pero sí hay casos muy agudos que si tenemos la sospecha hay que pedir. Según el contexto clínico y la edad del paciente, los errores congénitos del metabolismo, si es que no los tiene, y según, obviamente, todo según la clínica, considerar la necesidad de punción lumbar y los estudios de neuroimagen. Lo que nos apure en el momento, como dijimos, la tomografía, y después lo más dirigido, que es la resonancia magnética y el electroencefalograma. Una cosita sobre la punción lumbar, ¿no? Hoy preguntábamos de fiebre no había tenido. Uno dice, no, esto no va a ser una meningitis, no va a ser una encefalitis infecciosa, pero bueno, hay otras posibilidades y a veces con clínicas muy, muy raras, ¿no? Y que nos confunden. O sea, a veces sí hay que hacerle la punción lumbar si uno está pensando en otro tipo de patologías, ¿no? En otro tipo de encefalitis. Bueno, digo porque si uno lee acá en este chico, ¿para qué le voy a pedir una punción lumbar? Bueno, es esto que les estoy comentando. Exactamente. Sí. Bueno, las conductas que se tomaron: control de signos vitales, dieta general, el acceso venoso periférico permeable, la máscara, reservorio, el ácido valproico, y se decidió privarlo del sueño para hacerle al día siguiente el electroencefalograma. Los resultados que se obtuvieron: los glóbulos blancos 8.800, neutrófilos 71, linfocitos 18, monocitos 7, una hemoglobina de 14,4, un hematocrito de 41,5, unas plaquetas de 166.000.
El estado ácido base, 7,43, 38, 26,9, 3,3. Sodio de 142, potasio de 3,8, calcio de 19 y cloro de 111. Urea y creatinina, urea 0,29 y crea 0,23. TGO 16, TGP7, bilitotal 0,2, directa 0,07, FAL 4,52, una glucemia de 0,92. Y el dosaje de ácido valproico, no lo tuvimos en el momento, no, pero lo tuvimos, es de 102,5. De este laboratorio, ¿alguno quiere hacer algún comentario? ¿Le llama la atención o está todo bien? ¿Sí o no? Y ya pasó. Seguí, Ara, seguí, porque el valproico Sí, está un poquito alto, pero... El electroencefalograma se le hizo a la mañana y el informe presentaba actividad lenta irregular, hipervoltada delta, de localización frontotemporal izquierda sin paroxismos. ¿Alguno quiere opinar sobre el electro? ¿O paso a la red? Bueno, se condice con la clínica que era de la derecha, ¿no? Sí. Tenía alguna alteración del hemisferio izquierdo, que condecía con la clínica. Sí. Sí. Bueno, sigo. Y la resonancia, que se lo había hecho la abuela unos semana antes por sus propios medios, se informó como que se evidenciaba una hiperintensidad cortical en T2 y FLAIR a nivel de la circunvolución prerolándica izquierda. Se sugería correlacionar con un electroencefalograma y completar el estudio con una reso con protocolo para epilepsia. Y informaron que el estudio era insuficiente porque las secuencias eran muy grandes, no se podía llegar a evaluar la totalidad, así que ellos sugirieron que se repita la resonancia encefálica, que lastimosamente no la pudimos repetir en este momento agudo, así que no lo tenemos. ¿Con esto qué les parece? ¿Se descartaron cosas? O sea, ¿estamos orientados a lo que tiene o no? No, por ejemplo, tumor descartamos, o sea, lesión de masa ocupante no tienes, sangrado tampoco, y es como muy inespecífico esa hiperintensidad, pero claramente tiene que ver con lo que le está pasando al pequeño. Pero sí descartamos tumores, algún absceso o alguna otra cosa que había dicho Vicky. Sí, claramente faltan cosas, hubiera sido bueno que sea con contraste y demás, y con el protocolo para epilepsia, pero bueno, por lo menos nos descarta de ese lado. Lo que sí se puede evidenciar es que tiene alguna alteración en el hemisferio izquierdo. Exactamente. Ahora nuestro desafío es ver si esto es congénito o adquirido. Exactamente. Y bueno, vamos por eso. ¿Eh? Ya. Después tuve una descripción de lo que le pasaron los días siguientes, cómo se fue llevando el paciente. El paciente no nos cerraba ni a la sala ni a neuro, porque no les parecía concluyente el electroencefalograma, para una epilepsia, y tampoco era tan concluyente el tema de la resonancia, no teníamos, como dijimos, una resonancia que fuera la indicación principal. Así que no, pongo un poco la evolución, la digo rápida. El segundo día de internación, el paciente persistía con una disfunción cognitiva, presentaba alexia, confusión, anomia, no reconocía, por momentos no reconocía a la abuela o la nombraba con otro nombre. La abuela le preguntaba quién era la mamá y él por ahí inventaba un nombre. Presentaba apraxia, tenía una disfunción cognitiva, estaba somnoliento en todo momento y presentaba episodios o crisis de clonías brachiocrurales derechas con movimientos anormales de mi cuerpo derecho, de minutos de duración, y en un momento de la noche presentó una que duró más tiempo, ¿no?
Después de los 10 minutos se inició el protocolo, pasaron de vuelta 2 dosis de benzodiazepina y como ya se lo había cargado el día previo con ácido valproico en el hospital de derivación, se lo cargó con difenilidantoína, con eso se dio la crisis de ese día. Puse una definición de estatus como para recordar un poquito, que es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de convulsiones o el inicio de mecanismos que conduzcan a convulsiones anormalmente prolongadas luego del tiempo T1, que en las generalizadas es de 5 minutos y en las focales es a partir de los 10 minutos. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo si es que duran más del tiempo T2, que es 30 a 40 o 60 minutos, según el tipo de crisis, debidas a muerte o lesiones neuronales con alteración de las redes neuronales según el tipo y duración de la condición. Y después puse el algoritmo de protocolo, que todos ya lo saben, pero como para repasar, siempre cuando nos llega, lo principal es el ABCDE, evaluar la vía aérea, la hemodinamia, estabilizar eso y después empezar con el protocolo. Las benzodiazepinas, que si tenemos una vía lorazepam, y si no se pueden poner mida intranasal o diazepam intrarrectal. Si a los 5 minutos no responde, la segunda dosis de benzodiazepina, y si luego de los 5 minutos no responde, los fármacos para cargarlos de primera o segunda línea, que siempre empezamos con difenilidantoína, pero bueno, está ya estudiado que cualquiera de todos presentan seguridad y buena respuesta y obviamente si no responde, ya el siguiente paso de la terapia intensiva con un goto de midazolam y escalar en la medicación si así lo requiriera. En este paciente, al tercer día persistía bradisíquico, somnoliento, el sensorio empeoraba cada vez más, volvió a presentar un estatus focal clónico en el hemicuerpo derecho, se volvió a pasar las 2 dosis de lorazepam y la carga en esta oportunidad se lo cargó con levetiracetam. Todo esto siempre pasaba obviamente por guardia, al día siguiente se hablaba con neurología y neurología estaba tan desconcertado como nosotros de cómo continuar, ¿no? Pero obviamente cada vez era más progresiva la clínica y estaba el paciente cada vez más deteriorado. Al 5º día presenta estas crisis focales en el hemicuerpo. En este día no presentó todas las que duraron, fueron de menos de 5 minutos, y se le asoció alucinaciones visuales y auditivas. La pérdida del control de esfínteres era constante, ya no controlaba los esfínteres directamente en ningún momento, aunque no presentara los movimientos. Presentaba la habilidad emocional, tenía crisis de llanto constante. En el momento de las crisis, cuando presentaba los movimientos, se le asociaba rash cutáneo e inyección conjuntival, que luego desaparecían cuando se veían los movimientos. Por sospecha de síndrome neuropsiquiátrico, lo evalúa salud mental y le indica como de mantenimiento lorazepam 1 miligramo cada 12 horas. Tenía benzodiazepinas hasta el... Se le repitió al día siguiente un electroencefalograma, se intentó, como dijimos hace rato, vinieron los médicos de planta de neurología, obviamente la idea era hacer un videoelectroencefalograma, pero había problemas con el aparato en ese momento, así que se hizo un electroencefalograma y los médicos de planta de neuro estuvieron presentes en el momento, como para ver si es que generaba algunas descargas visibles que ellos pudieran objetivar, por lo menos en persona. Y el electroencefalograma informó lo mismo que había informado al principio, que era una actividad lenta delta hipervoltada, pronto centro temporal izquierda, sin paroxismo. Que tampoco era concluyente, continuaba no siendo concluyente con la clínica que tenía el paciente. Bueno, ya terminó. Hasta acá, ¿qué les parece que nos falta o quisieran hacer? ¿Qué pedirían o con quién por ahí interconsultarían? ¿Qué se les ocurre que puede ser otra cosa que lo genere? Todo este deterioro tan marcado que está teniendo. Cualquiera.
Y ahora está muy difícil. Vos imaginate que es un chico con un cuadro neurológico, que uno piensa tal o cual cosa, llamás al especialista, se le hacen estudios importantes y ni siquiera el especialista te puede decir de qué se trata, ¿viste? Y ahí los clínicos estamos embromados porque estamos asistiendo a un chico que se está deteriorando y que no sabemos qué tiene. Sí. Es indudablemente un paciente muy complicado. Pero bueno, vos planteaste una serie de estudios que uno por ahí los puede ver y ver si necesitaría alguno de esos estudios que vos mencionaste. Bueno, como en ese momento no teníamos nada de eso, no era concluyente, como dijimos, ninguno de los dos estudios de neurología más importantes. A neurología se le ocurrió pedir ayudas a otro servicio, teniendo una sospecha diagnóstica que ellos lo plantearon, ¿no? Ellos plantearon el tema de que el paciente presentaba un síndrome neuropsiquiátrico con la habilidad emocional, alucinaciones visuales y auditivas en todo momento, asociado a estos movimientos anormales, y empezó con movimientos automáticos, como diskinesias orales, conteo de monedas. Así que ellos plantearon una sospecha inmunológica versus alguna epilepsia estructural. No les cerraba, obviamente había que esperar a hacer la resonancia con protocolo para epilepsia, con contraste bien hecha, pero como no se podía hacer, se decidió hacer esta muestra. Que bueno, vos pero lo habías dicho, el tema de la punción lumbar, de pedirle a estos pacientes, que no se lo pedimos al principio porque no había hecho fiebre, que es lo que uno más piensa, pero hay otras enfermedades de base que pueden tener manifestaciones en el sistema nervioso central, que por ahí es necesario hacer la punción lumbar. Así que se interconsultó con Reumato pidió la punción con búsqueda de anticuerpos antiparénquima encefálico, el anti-NMDA, que lleva a la anatomía patológica, pidieron el anticuerpo NMDA en sangre y después pidieron todo el laboratorio de reumatología, ¿no? Se hizo todo eso y el paciente continuó, bueno, lo único que obtuvimos en ese momento fue el citofísico-químico, que era límpido, incoloro, con una glucosa de 0,66, proteínas de 0,19 y un recuento celular de 4 elementos. Que, bueno, nada, el citofísico-químico era normal. Igual ahora ahí hay que esperar el resultado de los estudios, ¿no? Los NMDA y todo eso. Exactamente. Pero son clínicas muy difíciles, que a veces afectan el sistema límbico, las emociones, y no son cosas que los clínicos tengamos mucho conocimiento. No, Son enfermedades raras. Vos fijate cómo les está costando a los neurólogos. Sí. Bueno, el paciente persistió con el deterioro, presentaba crisis cinéticas y distónicas durante todo el largo del día. Ese día estuvo bastante en mi cuerpo derecho. Después presentó las crisis mioclónicas, todo en mi cuerpo derecho, y ya en un momento afectando la pierna y el brazo izquierdo. Refractario a benzodiazepina, se inició protocolo, no respondía, así que se decidió pasarlo a terapia. Con esta gran alteración del sensorio que tenía, se decidió sedarlo, intubarlo, y se inició el goteo de midazolam y ketamina. Nada, después obtuvimos el resultado. Como vos dijiste, tardaban los resultados, se decidió empíricamente, por esta sospecha de encefalitis autoinmune, iniciar tratamiento con inmunomoduladores. Así que se inició la metilprednisolona y la gamaglobulina para ver si respondía. Y después sí, después del 5 a 16 días de internación más o menos, obtuvo el resultado, que el anticuerpo antirreceptor NMDA fue positivo, confirmando el diagnóstico.
estuvo intubado bastante tiempo, con bastantes crisis epilépticas a lo largo de varios días, con sedación inclusive, estuvo 28 días en ABM, no respondió a los inmunomoduladores de entrada, se le realizó plasmaféresis, tampoco respondió, así que se decidió iniciar con rituximab 4 semanas, y con eso de a poco fue mejorando. Obviamente en terapia tuvo todas las intercurrencias asociadas a la internación prolongada, ¿no? Pero bueno, con el tema de después de un largo tiempo logró responder. Y nada. ¿Que había quedado traqueostomizado o algo? No me acuerdo. Sí, quedó traqueostomizado después de tanto tiempo de intubación. Sí. ¿Y se fue de alta ya o no? Sí, se fue de alta. Se fue de alta a fines de junio, más o menos. Estuvo 2 meses internado. Y casi un mes intubado en terapia, y después, con nosotros se ha estado 6 días, se fue a terapia y después volvió 10 días o 15 días más a la sala, quedó traqueostomizado y se fue de alta. Con las secuelas, ¿no? Quedó con secuelas, mejoró un montón el sensorio, mejoró un montón el paciente, esas hemiparesias también mejoraron, persistía con un poco, pero logró la marcha, logró estabilizarse y logró irse de alta. En seguimiento con todos los servicios, rehabilitación, neurología, inmunología, etc. Bueno, ¿algún comentario? Después puso un poco de teoría de encefalitis autoinmune, pero no sé si sigo. Sí, contanos un poco porque claramente no sabemos nada de encefalitis autoinmune. Bueno, el concepto paciente que escucha. Incluye en los últimos años no solo procesos infecciosos, sino fenómenos inflamatorios. Encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral. Las encefalitis o encefalopatías autoinmunes son las causadas por factores, como el nombre le dice, inmunológicos, anticuerpos o inmunidad celular, que afectan los antígenos de superficie o intracelulares de las neuronas. La clasificación, como nosotros dijimos, los de superficie y los intracelulares, nada, y un detalle que por ahí los intracelulares tienen relación o se manifiestan como síndromes paraneoplásicos de tumores, sobre todo en las mujeres, de tumores de ovario y tumores del sistema genitourinario en las mujeres, pero generalmente esto se da en los adultos. El más frecuente de las encefalitis autoinmunes es el antirreceptor NMDA, que es el que se da en los niños, generalmente en los adolescentes, y casi no es frecuente en menores de 11, 12 años. Generalmente se presenta en los adolescentes y es el anti-NMDA, el más frecuente. La clínica, como lo dijo el Perú, está asociada a un síndrome límbico con deterioro de la memoria, síntomas psiquiátricos y convulsiones o crisis epilépticas. Está asociado a cuadros confusionales, la habilidad emocional, tristeza, angustia, crisis de llanto, ansiedad, por eso en un principio uno lo interpreta mucho como crisis de angustia y es evaluado por los psiquiatras, y ante mala evolución o mala respuesta y una vez que se asocian las crisis epilépticas, lo más frecuente es que debuten en realidad con todo el síndrome neuropsiquiátrico, más que con las crisis epilépticas. Y cuando se le asocian estas crisis epilépticas, generalmente el diagnóstico se llega por eso, al evaluarlo en conjunto. Trastornos del movimiento, involuntarios, estereotipias, distonías, diskinesias, movimientos coreotetóxicos, inestabilidad autonómica, como fiebre, en algunos casos pueden presentar fiebre, rash cutáneo, diaforesis. El citofísico químico de líquido cefalorraquídeo puede presentar una purocitosis o puede ser normal, y en el electroencefalograma en general lo que se ve es la lentificación del ritmo de base, como que hay unas ondas más lentas. Los criterios diagnósticos, como dijimos, siempre desde inicio subagudo, hay anormalidades en la resonancia magnética, la pielocitosis del líquido cefalorraquídeo y la lentificación en el electroencefalograma. Y obviamente siempre va a ser una de las últimas cosas que pensamos, siempre descartando la causa infecciosa, metabólica, tóxica y la epilepsia estructural en el caso de que se presente con las crisis. El tratamiento
es los inmunomoduladores, la metilprednisolona, la gamma-globulina, la plasmaféresis, y de segunda línea el rituximab, que es todo lo que recibió nuestro paciente. Y lo que decían todos los estudios y los artículos, o las series de casos presentados, es que tienen una buena respuesta al tratamiento inmunomodulador. En general no presentan recaídas o presentan muy pocas veces recaídas, o sea, el porcentaje de recaídas es bajo. Tienen siempre en general buena respuesta. Bueno, nada. La bibliografía y nada más. Perfecto, bueno, ahora súper interesante el paciente. Es cierto que a uno cuando le quedan cortos los libros, cuando uno no puede encasillar al paciente con algún cuadro clínico específico, y los síntomas son como en varios lugares y uno no lo puede focalizar en algo, siempre piensa en eso, o en algo metabólico, o tóxico, algo que sea más general, autoinmunitario, son como las cosas que nos van quedando, las causas, las etiologías que nos van quedando al final, ¿no? Que siempre tenemos que descartar. Súper, súper interesante. Lo quería poner porque a nosotros, la verdad que nos generó, bueno, como siempre cuando pasan todos estos casos, que nos generan mucha impotencia porque no sabemos para dónde disparar. El paciente presentaba crisis durante las guardias y no sabías qué más hacer porque ya estaba cargado con todo. Y lo puse como para tener en cuenta de cuando los pacientes se presentan con crisis epilépticas y con alteración del sensorio tan marcada como en los niños más chiquitos que por ahí vemos siempre en lactantes, cuando tienen las crisis epilépticas, que empiezan con crisis epilépticas y con pérdida de pautas, siempre nos dicen que pensemos en lo metabólico, como para que lo tengamos en cuenta cuando se asocia algo neuropsiquiátrico con las crisis y hay tanto deterioro, porque tenía mucho deterioro motor este paciente, la verdad que era muy marcado el deterioro motor como para pensarlo y tenerlo en cuenta. Y siempre, si lo pensamos, lo vamos a ir a buscar, como se dice. Exacto, y también viendo en retrospectiva todo el desarrollo, ¿no? de lo que fue el paciente, lo que presentó, la primera internación que tuvo se había interpretado como una crisis conversiva, ¿no? Y es lo que al final, esto que vos contás del síndrome límbico y con ese tipo de alteraciones del comportamiento y de la memoria y demás, termina como cerrándose el círculo, ¿no? Porque es como que aquello que se vio en una primera instancia es lo que termina teniendo, pero bueno, por supuesto con otra etiología. Muy, muy interesante. Bueno. Fede, ¿querés hacer algún comentario? Que ahí estuviste al pie del cañón. No, más o menos todo lo que fueron diciendo, pero claramente que uno leyéndolo y con bibliografía te cierra totalmente el paciente. Todas las bibliografías te dicen que es una evolución más subaguda, que incluso es de 3 meses, que a medida que va pasando se van agregando los síntomas. Esto de los síntomas neuropsiquiátricos o el deterioro cognitivo, estas convulsiones están descritas en casi todos los artículos, y claramente a todos se les dificulta mucho el diagnóstico. Y como toda enfermedad autoinmune, necesita un seguimiento prolongado, y nada, incluso los pacientes terminan con corticoides vía oral como mantenimiento para evitar las recaídas. Pero la verdad que es re interesante el paciente, y nada, ahora lo encaró de la mejor forma, que ya se lo dije, y nada, la felicito por el Ateneo. Se notó, chicos, se notó el trabajo. Así que felicitaciones a los dos. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. El Perú se retiró hace un ratito, justo, así que no sé si alguien más quiere hacer algún comentario final. Si no... Bien, ahí están te están felicitando ahora, muchas gracias. Bueno, perfecto, chicos. Muchas gracias, muy interesante. Un beso, adiós, chau, chau. Adiós. Gracias, hasta luego.